Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble. Y bueno, como siempre me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que honestamente me ha generado mucha curiosidad y que sé que a ustedes también les interesa. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el comunicado que Hande y Kerem emitieron, o bueno, en lo que podemos interpretar de él, en lo que se sabe, en lo que se rumorea y por supuesto, en mis propias opiniones y análisis sobre esta situación. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de especulaciones, de análisis de gestos, de miradas, de todo lo que nos pueda dar pistas sobre esta pareja que tanto nos cautivó en Love is in the Air y que, por supuesto, sigue dando de qué hablar. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, con chismes jugosos y por supuesto con mucho amor y respeto hacia los actores y actrices que tanto admiramos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Bueno, creo que ya podemos empezar. Como les decía, el tema central de hoy es el comunicado que Hande Erçel y Kerem Bürsin emitieron. ¿Comunicado? Bueno, quizás no fue un comunicado formal como tal, pero sí que hubo declaraciones, entrevistas, interacciones en redes sociales que nos han dado muchas pistas sobre el estado actual de su relación. O al menos sobre lo que ellos quieren que sepamos. Para empezar, recordemos un poquito la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores talentosísimos, coincidieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Desde el principio, el público empezó a especular sobre un romance real. Las miradas, los gestos, las fotos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente en 2021 se confirmó su relación. La pareja se mostraba feliz y enamorada, compartiendo momentos especiales en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y demostrando al mundo su amor. Pero como todas las historias, esta también tuvo sus altibajos. En 2022, después de un año de relación, se anunció su separación. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que parecía que todo iba viento en popa. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, pero como siempre, los rumores y las especulaciones fueron mucho más allá. ¿Y ahora, qué pasó después de la separación? ¿Cómo han lidiado Hande y Kerem con esta situación? ¿Siguen manteniendo contacto? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este vídeo. Empecemos por analizar sus declaraciones y sus interacciones públicas. Después de la ruptura, ambos actores han sido muy discretos a la hora de hablar de su relación pasada. Han evitado entrar en detalles y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en algunas entrevistas, han hecho algunas declaraciones que nos dan pistas sobre cómo se sienten al respecto. Hande, por ejemplo, ha hablado en alguna ocasión sobre la importancia del respeto y la madurez en las relaciones. Ha enfatizado la necesidad de aprender de las experiencias pasadas y de seguir adelante. Ha mencionado también que a pesar de la ruptura, mantiene una buena relación con Kerem. Y esto, aunque suene a cliché, es muy importante. Demuestra madurez, profesionalismo y un gran respeto mutuo. Kerem, por su parte, también ha sido muy comedido en sus declaraciones. Ha reconocido que la relación con Hande fue importante para él, y que siempre le guardará cariño y respeto. También ha expresado su deseo de que ambos sean felices y exitosos en sus carreras. Y ojo, porque esto no es poca cosa. Reconocer la importancia de una relación pasada, y desearle lo mejor a la otra persona, demuestra mucha clase. Pero más allá de sus declaraciones, son sus gestos y sus interacciones en redes sociales lo que más nos interesa. ¿Se siguen siguiendo en Instagram? ¿Se dan likes a las publicaciones del otro? ¿Hay alguna indirecta en sus fotos o en sus comentarios? Vamos a analizarlo con lupa. En cuanto a las redes sociales, la situación es bastante discreta. No se siguen mutuamente, lo cual, hoy en día, es un indicador bastante claro de que las cosas no terminaron de la mejor manera. Sin embargo, ocasionalmente se ha visto que dan like a alguna publicación del otro,
lo que sugiere que al menos mantienen una cierta cortesía. No es el amor de antes, pero tampoco es un odio absoluto. Es una situación neutral, podríamos decir. Pero, ¿qué hay de las indirectas? ¿Hay alguna foto, un comentario que nos pueda dar una pista sobre lo que sienten el uno por el otro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos fans han detectado algunas coincidencias. Por ejemplo, en ocasiones, Ande ha publicado fotos con ropa o accesorios que parecen ser muy similares a los que usaba Kerem. Kerem, por su parte, ha compartido fotos en lugares que parecen ser significativos para ambos. ¿Casualidad? ¿O hay algo más? Pues quién sabe. Lo cierto es que este tipo de cosas alimentan las esperanzas de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y hablando de los fans, su papel en todo esto es fundamental. Las redes sociales están llenas de comentarios, de publicaciones, de vídeos, todo el mundo opina, analiza, especula, y la verdad es que es parte de la magia de todo esto. Ver cómo los fans apoyan a sus ídolos, cómo investigan y cómo buscan pistas, es fascinante. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Como les decía, ambos actores son muy discretos y no suelen hablar de su vida privada. Además, ambos están centrados en sus carreras, en sus proyectos y en seguir adelante. Sin embargo, nunca digas nunca. El amor, a veces, da muchas vueltas. Y si el destino quiere que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, pues quién sabe. Lo que sí es cierto es que como fans podemos seguir apoyándolos, deseándoles lo mejor, y respetando sus decisiones. Ahora hablemos un poco sobre la posible influencia de terceros en esta historia. A veces en este tipo de relaciones hay gente que puede influir, tanto para bien como para mal. No voy a entrar en detalles ni a acusar a nadie, pero es importante considerar que en el mundo de las celebridades, la presión mediática, los compromisos laborales y las relaciones sociales pueden afectar a las relaciones sentimentales. También es importante destacar que en el caso de Ande y Kerem, ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía. Esto significa que están constantemente expuestos a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las críticas, y eso, obviamente, puede ser muy estresante y puede afectar a la relación. Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que lo más importante es que Ande y Kerem han demostrado ser dos personas maduras, respetuosas y profesionales. A pesar de la ruptura, han sabido mantener la calma, la discreción y el respeto mutuo. Y aunque no sepamos con certeza qué pasará en el futuro, lo importante es que ambos están bien, que están felices y que siguen adelante con sus carreras. Y eso es lo que realmente importa. En resumen, hemos hablado sobre el comunicado de Ande y Kerem, sobre sus declaraciones, sus interacciones en redes sociales, sobre la posible influencia de terceros, y sobre lo que podemos esperar en el futuro. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus indirectas, y hemos especulado un poco, claro, porque eso es lo divertido. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué piensan de las declaraciones de Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden que sus opiniones son muy importantes para mí. Gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio el tiempo que han invertido en escuchar mis opiniones, en analizar conmigo este tema que nos apasiona tanto. Me divierto muchísimo haciendo estos vídeos para ustedes, y sé que ustedes se divierten viéndolos. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, siempre con respeto y con mucho amor hacia Hande Erçel, Kerem Bürsin y todas las personas involucradas. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo gigante.